espero que hayan podido tomar agua y estemos listas, prestas y dispuestas, porque lo que viene a continuación, espero que lo disfruten, tomen nota y pues aprender bastante, ¿verdad? Es un privilegio para la Asociación de Maestras de Párvulos AMEP contar con la presencia de todos y en especial con la licenciada Ruth Harf de Argentina. La trayectoria de ella nos la va a compartir nuestra compañera Wendy. Hola, feliz tarde. Para mí es un gusto. Esencialmente es una maestra. Toda su formación obtuvo dirigida en la dirección de donde la educación y las posturas ético-ideológicas se unen. Maestra normal nacional, profesora normal nacional de jardín de infantes, profesora de expresión corporal, licenciada, profesora en ciencias de la educación, licenciada en psicología. Estos estudios fueron ampliados en los posgrados en teorías y técnicas psicopedagógicas y el rol de la dirección en instituciones educativas. Y al igual que su formación, su práctica también ha estado y continúa estando al servicio de la educación pública. Para no hacer más larga la historia de su trayectoria, podemos nombrar entre las anteriores las actuales. Profesora de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades y profesorados, directora del Centro de Formación Constructivista y coordinadora del equipo de capacitaciones en servicio para directivos en la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente forma parte de la comisión que está elaborando la carrera de formación de directiva para futuros directivos de todos los niveles. Ha sido y es asesora en diversos ministerios de educación. Participa eventualmente de congresos, jornadas y seminarios en las cuales se abordan temas educativos. Autora de numerosos libros y artículos sobre temáticas educativas. Con ustedes, y también lo que es la ponencia, ¿verdad? Que ella los comparte, es cómo aprender y el cómo enseñar en los nuevos escenarios educativos. Los dejamos a ustedes, Ruth Harf, de Argentina. Muchas gracias, antes que nada, muchas gracias a MEP y a toda Guatemala por haberme convocado, y realmente es un placer enorme estar acá hoy con ustedes, y voy a hacerles una pequeña advertencia. No le echen la culpa a la Argentina de las barbaridades que yo pueda decir o hacer en este momento. O sea, los argentinos son muy buena gente, hasta porque me aguantan a mí también, si es por ello. Así que quiero abordar con ustedes algunas de las preocupaciones que uno tiene, pero no solamente en estos últimos tiempos de la pandemia, sino además en general, porque cuando uno habla de nuevos escenarios educativos, tiene que recordar que la educación es algo en sí misma en constante cambio, al ser una estructura social, igual que la sociedad está en constante cambio. Nosotros a veces establecemos una diferencia en buscar un cierto grado de estabilidad, que no es sinónimo de quedar estancada. Entonces, estabilidad puede tener la sociedad, puede tener el proceso educativo, pero no quedar estancada. Entonces, yo voy a compartir con ustedes un PowerPoint, que en todo caso después, si ustedes lo desean, se lo voy a enviar aquí a las queridas compañeras de Guatemala y de AMEP, así que no necesitan tomar nota ni nada por el estilo, y cuando quieran interrumpirme, por favor, no tengan ningún problema, que acá las compañeras, ustedes interrumpen, mandan nota, lo que quieran, y ellas me interrumpen a mí, ese era el acuerdo. A mí, les cuento, me gusta mucho más un conversatorio que a veces una conferencia, etcétera, etcétera. Y es algo que se me hace mucho más cómodo como para ir conversando, etcétera, etcétera, y siempre dejo un par de cosas en claro. La primera, yo estoy al servicio de ustedes, no ustedes al mío. Así que si la primer plana ya les despierta cosas, bárbaro, adelante todavía. Y me interesa, la otra de las cosas que también me interesa compartir con ustedes es que no les voy a traer ninguna verdad. Primero es fundamental porque no creo en la existencia de verdades. Existen posturas, opiniones, ideas, concepciones, pero no verdades, menos en ciencias sociales y menos en educación. Y desde ese punto de vista es donde me agrada compartir pantalla en este momento y empezar a contarles que la idea que yo tenía era hablar acerca de cómo aprender y cómo enseñar
en lo que podríamos denominar nuevos escenarios educativos. Vuelvo a repetirles, esta idea de nuevos escenarios educativos no queda prendida únicamente en el tema de la pandemia, a la cual ya todo el año pasado preferí denominar estado de excepcionalidad. ¿Por qué no digo etapa de pandemia? Porque les cuento, yo creo que las palabras no transmiten significados, provocan significados y además de ello provocan estados afectivos. Entonces, estar constantemente, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la pandemia? ¿Estás bien de pandemia hoy? Ya genera un estado afectivo de temor, de angustia, etcétera, etcétera. Entonces, a veces denomino que estado de habitualidad y de excepcionalidad. Estado de habitualidad no tiene que ver con hábitos, sino aquello a lo cual estábamos habituados. Y entonces alguien me dice, bueno, entonces tendremos una nueva normalidad. Yo creo que el término normalidad no existió antes, no existe ahora, es una palabra que no significa nada, pero estar en un estado de habitualidad en algunos casos puede significarnos algo. Entonces, por lo tanto, inmediatamente viene la primera pregunta. Yo les voy a contar que no siempre es tan fácil tener una mirada directa sobre otro país, porque eso significaría transferir las concepciones mías a otro país. Así que lo que comparto con ustedes es un poquitito algunas de las cosas que nos pasaron por el pensamiento acá en la Argentina y ustedes irán diciéndome cuáles de ellas también fueron igual en Guatemala o no, si les parece bien. Pues si no, sería un atrevimiento de mi parte ponerme a hablar de lo que sucede en Guatemala. Esto es una decisión de respeto también, no de no saber. Y una de las preguntas que uno se hace es, especialmente estos nuevos escenarios que yo creo que todavía en ningún país se terminaron de atravesar o de instalar, que es estar en la escuela. Acá se habló bastante durante todo el año pasado, cuando estábamos en una etapa de no presencialidad, qué pasaba con los chicos que no estaban en la escuela. Entonces, lo primero que uno piensa es pasar de preguntarnos si estamos o no estamos en la escuela a plantear que lo que siempre se hace es hacer escuela. O sea, los educadores hacemos escuela, estemos o no de cuerpo en la escuela. Por lo tanto, sea virtual, sea presencial, virtual, digital, como quieran llamarlo, o presencial, etcétera, siempre son modos de hacer escuela. Insisto en ello porque me resulta sumamente importante devolver esta mirada a los educadores y a la sociedad en general. Los docentes hacemos escuela siempre, estemos o no en la escuela. Es como una afirmación de respeto por nosotros mismos y de defensa de nuestra autoestima. Por el otro lado, la otra de las cosas que me interesa ir compartiendo con ustedes tiene que ver con lo que podríamos denominar la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Cuando yo digo ahora, me refiero al 2021, al 2022, esto dependerá de lo que la incertidumbre no nos permite garantizar. Pero hay algo que sí es cierto, es intentar pasar de considerar algo de lo que hemos realizado como soluciones de emergencia a empezar a abordarlo como posibles prácticas de enseñanza cotidiana. Esto que estamos en este momento. Fíjense, en este momento estamos viéndonos, estamos escuchándonos vía internet, vía Zoom. La pregunta es, cuando estemos de vuelta en un estado de habitualidad, como si fuese pre-20, ¿esto tenemos que perderlo? O sea, fue una solución de emergencia estar en contacto así con colegas, con alumnos, etcétera, etcétera. Pero no puede llegar a pasar a ser parte de prácticas de enseñanza cotidiana con alumnos, con colegas, etcétera, etcétera. Yo no lo estoy planteando como certeza, sino
pasar de considerar, de evaluar, de ver cuántas de las cosas que hicimos porque no nos quedó más remedio, en una de esas son las mejores innovaciones y cambios y mejoras. Y siempre les voy a pedir que piensen algo. Nunca vamos a hablar de en vez de, vamos a hablar de además de. O sea, no buscamos a veces reemplazos, sino ampliar ese panorama de estrategias o de modalidades que podemos llegar a emplear dadas las circunstancias. Eso es alguna de las preguntas. Ustedes podrán decir qué lindos son los diseños, qué lindos son los dibujos. Bueno, yo les voy a contar un secreto. Esto también tiene que ver con algo que nos enseñaron desde siempre, especialmente ustedes hablan de párvulos, acá hablamos de los chicos en nivel inicial, etcétera, etcétera. Estamos hablando de lo mismo, yo sé, son maneras distintas de nominar. Entonces, algunas de las cosas que nosotros podemos ir planteándonos en esto es, bueno, ¿cómo podemos continuar trabajando? ¿Qué nos preocupa y qué nos ocupa? Esto es algo constante y una de las cosas que nos puede preocupar, pero no en nuestro nivel. Si ustedes me permiten, yo hablo siempre para todos los niveles. Nosotros en el nivel inicial, permítanme que digo educación parvularia, digo nivel inicial porque me sale más fácil, pero estamos hablando de sinónimos, ¿estamos de acuerdo? Y nosotros estamos acostumbrados a usar las imágenes. ¿Por qué? Porque cuando contamos cuentos a los chicos y se los mostramos, no le mostramos la parte del texto, que es la que nosotros narramos o leemos, sino que lo acompañamos siempre con imágenes. Bien, hoy en día cada vez más nos hemos dado cuenta, cuando abordamos el tema de la atención a la diversidad, a la singularidad, que además de enseñar tenemos que tener en cuenta cómo hace el otro para aprender. Y en los demás niveles también se dieron cuenta que uno no aprende solamente con la palabra hablada o escrita, sino que las imágenes pueden ser soporte para las ideas, para las relaciones, para las metáforas, en nivel inicial, primario, secundario y superior. O sea, fíjense que tenemos mucho para aprender de un nivel a otro. Yo no renuncio al uso de imágenes, por eso las empleo, porque además no me digan que no está bonito, con dibujito animado y todo se los estoy mostrando, pero es como busqué entre las imágenes lo que representasen mis ideas y mis sentimientos que comparto con ustedes, por eso las uso. Por el otro lado, también algunas de las cosas que uno se plantea es, en estos nuevos escenarios, ¿hablamos de desigualdad o de singularidad? ¿O hablamos de desigualdad y singularidad? Entonces, estas son todas las cosas que comparto con ustedes. Vamos a tratar de ver, y creo que yo le miro la cara a las colegas que me van a decir que sí o que no, porque son mis referentes en este momento. Vamos a entendernos, la desigualdad y la inequidad, ¿las originó la pandemia? Bajo ningún punto de vista. La desigualdad e inequidad siempre existieron, pero eran intuidas, eran conocidas, pero como que cuando venían los chicos a la escuela, los teníamos dentro del ámbito escolar. Pero ahora, en esta etapa de pandemia, en muchos lugares adquirieron una mayor visibilidad. Y otra cosa más, se ampliaron. La desigualdad y la inequidad no tenía solamente que ver con razones de pobreza o de situaciones de alta vulnerabilidad. En algunos casos, por lo menos acá, hasta los colegas educadores, cuando tuvieron que trabajar en su propia casa si teníamos conectividad y algunos que otros dispositivos, y uno tenía una casa con 3 o 4 personas, no todos tenían dispositivos, no todos tenían computadoras, no todos tenían celulares, o no tenían tablets o iPad, como quieran denominarlo. Entonces, hasta en la casa de lo que uno podría denominar clase media, había situaciones de desigualdad. Ahora me toca a mí, ahora te toca a vos, salir de la pieza en mi tiempo, esas discusiones que hubo en la casa de cualquiera. Entonces, este tema de inequidad y de desigualdad se visibilizaron y se hicieron más amplios. ¿Y qué seguimos preguntándonos? Porque quizás dije que no voy a decir verdades, pero sí cuestionamientos o dudas. Y entonces una de las cosas que uno dice es,
¿Qué papel juega y no juega la institución educativa en este abordaje de la desigualdad e inequidad? Acá por lo menos lo estamos discutiendo y me imagino que en Guatemala también. O sea, ¿somos los docentes los que tenemos que hacernos cargo de que todos los chicos tengan conectividad? No. ¿Somos los docentes los que nos tenemos que hacer cargo de que en todas las casas los chicos tengan dispositivos? No, no puedo, ¿se entiende lo que quiero decir? Esto también es algo que la escuela, cuando digo la escuela, quiero decir institución educativa, se pregunta qué papel juega. Hay algunas cosas que los docentes podemos hacer y otras que no. Docentes, maestros, educadores, me comprenden, uso sinónimos, no elijo un solo término. Y luego el otro término, o la otra idea que me surgió con mucha fuerza, es la idea de singularidad. En algunos casos, uno habla mucho de subjetividad, a mí me gusta el término singularidad. O sea, ¿qué es lo que me hace único, singular y particular? Y entonces me doy cuenta que se puso más de manifiesto la singularidad de cada docente, el estilo de los docentes, la singularidad de los alumnos y la singularidad de sus familias, que a veces era como que, no es que no las veíamos, pero los chicos llegaban y ya conformábamos nuestro grupo. Ahora se nos abrieron esas puertas de las casas y empezamos a ver que ocupaban distintos lugares y distintos estilos. Entonces, ¿dónde se da la singularidad? En los modos de aprender, esencial, pero también en los modos de enseñar. Y les cuento un secreto. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, cuando yo digo mucho tiempo, porque a veces digo que yo soy, como quien dice, la historia de la educación entera, por la edad que tengo 75, voy a cumplir 76, así que hay muchas cosas que les puedo contar entre el antes y el ahora, no el después porque no tengo la bola de cristal, pero uno intenta por lo menos suponer. Y entonces me doy cuenta, entre otras cosas, cómo fueron cambiando. Nosotros teníamos antes, primero, hace muchos años se hablaba de método, ¿qué método de enseñanza se emplea? Luego de eso empezamos a hablar de estrategias metodológicas, porque dijimos no son tan rígidas, hablamos de una flexibilidad, y yo le agrego una tercera, no anulo nada, le agrego una tercera, que en esta etapa de pandemia o de excepcionalidad me surgió con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque lo vi, que existe algo llamado modo de enseñar, y sentí que durante bastante tiempo nos dijeron que tenemos que tratar de conocer a cada chico en su particularidad, en su singularidad, pero nosotros también la tenemos. El que seamos docentes de párvulos o de docentes de nivel inicial no nos convierte en uno igual al otro. Podemos decir, todos los docentes cuentan cuentos, sí, por supuesto que sí, pero no todos lo cuentan del mismo modo. Unos lo cuentan parados, otros con movimiento, usando todo el cuerpo, otros calladitos, otros cantando una canción entre medio. ¿Se comprende? O sea, que me presté en este nuevo escenario educativo, aprendí a prestar más atención a esos modos particulares de enseñar, modos de ponernos en contacto, modos de establecer vínculos, modos de vivir. Entonces, esto es otra de las ideas que quería compartir con ustedes. Y la cuestión, a veces se dice, un año perdido, los alumnos no aprendieron, nuestros alumnos no aprenden. Estas son algunas quejas. Imagino que así como pasaron en Argentina, pasaron bastante también en Guatemala y como en otros lugares. Pero les voy a contar algo. Los chicos de todas las edades tienen hoy en día un mayor registro sobre cuándo y cómo están aprendiendo, lo registran. Y empezaron además a valorar algo muy importante, que existe la posibilidad de aprender de y con los docentes, por supuesto, pero además con hermanos, con primos, con padres, con tíos, con abuelos. O sea, se amplió esa perspectiva que quizás siempre existió, pero vuelvo a repetir, se vio más. Y hay algo que también me interesa. Hablamos de la vida en la escuela. Se complementa como nunca con algo que se puede llamar la escuela de la vida.
¿Por qué lo puse entre comillas? Recuerden que vengo de Argentina, así que algunas cosas puede ser que tengan significados distintos. Acá la compañera me va a interrumpir cuando vea que digo una barbaridad, pido disculpas. Pero acá teníamos, digámosle, quizás padres o abuelos analfabetos, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno preguntaba, ¿pero fueron a la escuela? Y entonces muchas veces la respuesta era esta: no, yo me formé en la escuela de la vida. Y lo miraba, ¿sí? ¿No suena tan extraño? Usted dígame si también le suena la frase. Está bien, pero está bien empleada, no hay problema. No, Sí, nuestros abuelos así decían, ¿verdad? Y que ellos no habían ido a estudiar, sino que aprendieron durante todo de los demás. Bien, y yo en esta etapa lo rescaté muchísimo y van a ver durante todo el desarrollo que tenga el tiempo que, digámosle, que la vida en la escuela se complementa más que nunca con la escuela de la vida, esa vida cotidiana extraescolar, pero como relación, no como reemplazo. Y voy a recoger, porque esto el maestro Paulo Freire lo abordó y nosotros lo retomamos una y otra vez y aprendimos en este tiempo a valorarlo y respetarlo más todavía, esta vida cotidiana extraescolar. Y acá viene una pregunta. Yo en algún momento le pregunto a un docente, bueno, ¿cuándo podés decir que un chico está aprendiendo? Y la respuesta habitual de un docente, de un educador, pero de todos los niveles, es esa definición que la tenemos a veces incorporada casi sin darnos cuenta. Un alumno aprende cuando adquiere saberes que hasta ahora no poseía. Perfecto. Es una perfecta definición. Pero hay un pequeño inconveniente. Esa definición de que se aprende cuando se adquieren saberes que hasta ahora no se tenían, es la definición del aprendizaje escolar. Y está bien, pero empecé a darme cuenta, quizás lo sabía, pero se me hizo más evidente ahora, que la caracterización del aprendizaje tenía que ampliarse. No la definición, no estoy hablando de definiciones, caracterizaciones. Y me encontré con que había otras 3 caracterizaciones del aprendizaje que me permitían ampliar mi mirada sobre lo que estaba sucediendo y además me permitía tener más elementos cuando tenía que evaluar. No voy a hablar, prometo, de evaluación, pero simplemente comentarles. Otra característica o caracterización del aprendizaje es cuando un chico, un alumno, un adulto, adolescente, el que quieran, viene y te dice, me di cuenta de que esto que había aprendido me sirve para resolver también esto otro. Eso tiene un nombre en didáctica, se llama transferencia de los aprendizajes. Y más, cuando alguien dice, me di cuenta, hay aprendizaje. Darse cuenta ya implica un aprendizaje. Entonces, segunda caracterización, cuando pueden emplear saberes ya adquiridos en otra situación y darse cuenta. Segunda caracterización, voy a la tercera. La relación entre aprendizaje y los cuestionamientos. Cuando alguien, chico o adulta, me di cuenta de que algo que había aprendido, dudo de si sirve o no sirve, o sea, cuestionar los saberes en función. No sé, no estoy seguro de si sirve o no sirve para esto o lo otro. Ahí hay aprendizaje, cuando se da cuenta de eso. ¿Me entienden la clave del se da cuenta? A mí esto de los cuestionamientos me causa mucha gracia porque voy al cuarto, nos incluyo acá a los adultos educadores, y los llamaríamos desaprender para reaprender. Cuando uno se da cuenta de que hay saberes que no son válidos, por obsoletos, perimidos, por inadecuados. Por ejemplo, todos ustedes escucharon hablar de Don Piaget. No me digan que no le voy a tomar examen, solamente porque uno escuchó hablar Piaget. Y una de las cosas que uno escuchaba era que los nenes recién empiezan con el periodo simbólico después de los 2 años.
Una de las cosas que nos dimos hoy en cuenta, hoy en día, el 2021, que muchos chicos al año y pico ya están en el simbólico, ya empiezan a hacer juegos simbólicos, ya imitan, etcétera, etcétera. Y esto va para los de ustedes que tengan hijos o nietos o alumnos o primos adolescentes. Piaget decía que los chicos entraban en el periodo lógico formal. ¿Se acuerdan de ese periodo? A los 14 años. El que encuentre un adolescente de 14 años que esté en el periodo lógico formal, que me lo diga. Pues yo creo que ni a los 20 llegan al periodo lógico formal. Están, si tenés suerte, en el preoperatorio, operatorio concreto, cuando no en el simbólico. O sea, no me voy a quejar con Piaget. Primero, que está muerto, y segundo, que Unaiza no sabe bien cómo nos manejamos en América Latina. Pero los educadores, esto que les estoy diciendo, implica aprendizaje, aprendemos. ¿Por qué? Porque cosas que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra formación tienen un grado de estabilidad, pero no son verdades absolutas. Las sociedades cambian, los tiempos cambian, los contextos cambian, y puede ser que algo que era considerado, no que era verdadero, que era considerado verdadero, al día de hoy no tanto. Les doy un ejemplo, pero lo dejo ahí, no lo desarrollo, porque si no me van a matar. Que es, cuando yo estaba en la escuela, cuando me preguntaban por género, yo decía, femenino, masculino, ya está, resuelto. No, hoy en día, cuando hablas de tema de género, abordas el tema de la lucha de poder, del lugar de la mujer, de las nociones de desigualdad. Fíjense, o sea, tuve que desaprender eso para reaprender otras cosas. Como esto podemos encontrar muchísimas, porque vuelvo a repetirles, se busca un cierto grado de estabilidad, pero no de estancamiento. Entonces, esto también es importante porque me lleva a mí a ver, ¿estuvieron aprendiendo nuestros alumnos durante este año y pico? Por supuesto que sí. Pero también depende de si solamente nos referimos a los saberes escolares o si lo ampliamos. Entonces, ¿qué es lo que considera los docentes, los educadores, los docentes de todos los niveles? Una de las cosas que consideran y que no debemos perder es estimular las vivencias y las experiencias, tanto dentro como fuera de la escuela. Apuntar a que puedan explorar, probar, inventar, buscar y encontrar información e informarse. Entender, y acá ustedes preguntarán, ¿pero por qué hablo de la zona de desarrollo próximo? Porque en esta etapa de pandemia, cuando todo el año pasado, por lo menos acá en Argentina, los chicos estuvieron prácticamente en sus casas, o sea, estábamos en una etapa en la cual la cuarentena era bastante fuerte, no había presencialidad, y lo que empezó a darse son cambios en la dinámica familiar sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque vos podías, si tenías 3 o 4 hijos, pero no tenías 3 o 4 mesas, entonces estaban los 3 o 4 hijos alrededor de la mesa, y algunos estaban en jardín de infantes, en nivel inicial, otros estaban en primaria, otros en secundaria, compartiendo una mesa. Y a mí me sucedió, tengo 7 nietos, así que lo percibí, lo viví, me lo contaron. Pasó algo muy interesante que yo quiero que se tenga en cuenta, que es que a veces comentaba el que estaba en nivel inicial alguna propuesta, inmediatamente se enganchaban los restos, se enganchaban, ¿se entiende lo que quiero decir? Les interesaba también. Les voy a poner algunos ejemplos, porque iba y volvía, ¿eh? Entonces, en un momento dado le propusieron como actividad o propuesta de actividad a una de mis nietas que está en primaria, que hiciese un telescopio. Bueno, lo comenta que tiene que hacer un telescopio, todo estoy hablando del año pasado cuando estábamos en cuarentena. Entonces, ¿qué sucedió? En esa familia son mi hijo, mi nuerija y mis 4 nietos. Nuerija le digo porque es para mí como una hija, entonces inventé el nombre nuerija, ¿está claro? Adóptenlo, es sensacional. Entonces, están ahí los 6, y cuando dijo esta nieta mía que tenía que hacer un telescopio, se engancharon todos. O sea, algunos se fueron por la casa a buscar lentes o algo que sirviese para armar el telescopio. Los otros empezaron a armar el cilindro, buscando con qué armarlo. El más chiquitito, que estaba en jardín,
se puso a pintarlo para que el telescopio quedase bien. O sea, participaron todos, pero no por ayudar, se entiende, no era ayudar al otro. La propuesta era tan interesante y desafiante que llevó a que todos los miembros de la familia también participasen. Otro de los ejemplos, le habían dado, esto se lo dieron al de jardín, para que hiciese un laberinto. Bueno, ni que les cuento, empezaron a hacer laberintos todos, pero vuelvo a repetirles, no era una cuestión de te ayudo, era una cuestión de me interesa y participo. ¿Hicieron lo mismo? No, ahí entra Vygotsky. ¿Se acuerdan de la zona de desarrollo próximo? Más o menos, no les voy a tomar examen, prometo que no. Pero ¿dónde se acuerdan de esa zona en la cual, por un lado, está todo lo que ya sé hacer, allá está lo que nunca voy a poder lograr, y está la zona de desarrollo próximo, donde está lo que todavía no puedo hacer, pero que puedo llegar a hacer? Una sola propuesta puede apuntar a las distintas zonas de desarrollo próximo. ¿Saben dónde se ve esto mucho? Por lo menos acá, me imagino que en Guatemala también, en las escuelas de zonas rurales, que son plurigrado, unigrado, multigrado. ¿Es correcto lo que digo? Sí, es correcto. Bien. Yo para estar hablando de lo mismo. Y es muy interesante porque el docente hace una propuesta suficientemente abierta como para que puedan participar todos desde sus saberes. Y en esa interacción que se puede dar con formato de taller, participan distintas edades. Y a mí me resultó muy interesante para seguir pensándolo, que en una de esas, que la estructura de nuestras escuelas, pero hablo en general, la escuela como institución educativa, esté dividida por grados, salas, años, divisiones, quizás no es el único formato o el único agrupamiento posible. Quizás de vez en cuando podamos mezclar las edades. ¿Por qué? Porque interactúan entre ellos, además porque en la sociedad igual están en una forma de organización de distintas edades, porque los intereses son distintos, porque las habilidades se complementan, y en general lo que uno sabe mira al otro, etcétera, etcétera. Estas son lo que hoy es enseñar, aprender en nuevos escenarios educativos. O sea, esto sería un poco la demanda que a veces llega el que está. Yo no estoy en este momento con los chicos, obviamente, por la edad no, pero están ustedes en el campo de batalla, y a veces ayudar a que podamos pensar juntos. O sea, yo como quien dice, absorbo las experiencias de mis colegas que están con los chicos, me da vueltas por la cabeza, quizás será la edad, la experiencia, como quieran, y de ahí saco en ideas. Y entonces de repente me dice, esto ya lo vengo haciendo, pero esto me sirve como fundamento, ¿está? Es como este encuentro que uno busca. Y por lo tanto, valorar tanto las actividades escolares como las actividades hogareñas. Fíjense que cuando hablamos de nuestros párvulos, de nuestros niños, una de las cosas que queremos es que aprendan a organizarse, que aprendan a tomar decisiones, que aprendan a ser autónomos. Pues vamos a tener que darnos cuenta, tuvimos que darnos cuenta, que también en actividades hogareñas, entre comillas, los chicos aprendían a ser autónomos, aprendían a tomar decisiones, además de experimentar, de inventar, etcétera, etcétera. O sea que no reemplazan la escuela. Quedamos de acuerdo, estamos buscando esa complementariedad que va cambiando de a poco en esta etapa, y que en una de esas nos llevan a conciliar. Chao, pajarito. Y la otra de las cosas es, ya acá me atrevo a más todavía. Miren, yo les voy a contar un secreto. Yo en general me encanta ser un agente provocador. Me encanta provocar. ¿Por qué? Para enojarse conmigo también tienen que pensar, y lo que queremos es formar educadores que piensen, que analicen, que cuestionen. Entonces, hay veces en las cuales digo cosas donde no estoy diciendo, esta mujer está loca, sí estoy loca, puede ser, pero el tratar de ver dónde estás. Entonces, una de las cosas que también me fui dando cuenta es que existe algo que lo vi, ahora me di más cuenta que nunca, algo llamado, o que denominé esa lógica curricular escolar que persiste. Que traten de pensar conmigo, no se queden en el nivel inicial, tomen todos los niveles. La lógica es esta: vos venís a la escuela,
Vos venís, acá decimos vos venís, no tú vienes, vos venís. Vos venís a la escuela, aprendés contenidos, ¿está bien? Después, cuando hayas aprendido todos los contenidos, recién entonces te vas a conocer y actuar en la realidad extraescolar. Eso es más o menos lo que uno dice. Vení a la escuela, aprendé y después te podés manejar en la realidad extraescolar. Bueno, quizás hay que cuestionarla y darse cuenta que existe una lógica curricular a construir. ¿Por qué? Porque más que nunca nos dimos cuenta de algo que es obvio, ya actúan en la realidad extraescolar. Y entonces, fundamentalmente, los docentes también tenemos que detectar a veces qué saberes se están poniendo en juego en esa vida cotidiana, y será responsabilidad nuestra relacionarlo con los contenidos, lo que a veces, que voy a retomar, llamamos o llamo pedagogizar la experiencia. Obviamente que quiero garantizar que adquieran esos saberes, habilidades, competencias, capacidades, pónganle el nombre que quieran, por favor. A esta altura del partido no le veo a veces demasiada diferencia, pero necesito manejar los sinónimos para que el otro se sienta identificado con lo que uno dice, ¿está claro? No me quedo con un solo término. Si me hablan de capacidades, de competencias, de habilidades, de destrezas, de objetivos o de metas a alcanzar, de propósito, de expectativas de logro, fíjense cuántas nominaciones que podemos encontrar y no estamos lejos los unos de los otros. Entonces, muchas veces, y acá viene algo, si los chicos pueden contar sus experiencias y dicen, por ejemplo, estuve haciendo panqueques, ay, ¿cómo se llamarán en Guatemala? Sí, es correcto, panqueques. ¿Sí? Arriba y que son re ricos y cuando haces régimen no debes comer. Bueno, eso. Entonces viene un niño, un chico de 5 años y te dice, estuve haciendo panqueques. Bárbaro. Chicos, para hacer pan, está bien. Le digo, ¿y vos estuviste con la sartén? No, estaba demasiado caliente para mí. Contenido de ciencias naturales. ¿Y cómo hiciste? Lo primero que tuve que hacer es contar los huevos, porque si ponía muchos huevos gastaba demasiado, si ponía pocos huevos no me salían los panqueques. O sea, lo que estoy diciendo es valorar un poco más las vivencias y las experiencias y nosotros detectar qué contenidos se están poniendo en juego ahí. Y empezar a hacer esas preguntas que son interesantes para todos. La otra de las cosas es dejar en claro que lo que más me importa, ¿por qué? Porque en el primer momento de la pandemia, acá por lo menos los educadores, los docentes, lo primero que hacían era pensar, ¿qué actividad le hago hacer? ¿Qué actividad le hago hacer? ¿Qué actividad le propongo? Y a veces necesito decir una y otra vez, por favor, la actividad es un medio, no es un fin. Lo primero que hay que tener en cuenta es los objetivos, metas, propósitos, competencias, capacidades, como quieran llamarlas, que definan el para qué y el por qué. Y esas son las que van a condicionar las propuestas de actividades. Y ahí nos ponemos a pensar qué tipo de persona queremos contribuir a formar, que sea independiente, que sea autónomo, que pueda cooperar, colaborar, que tenga respeto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hemos puesto y seguimos poniendo, y está bien el acento en la actividad, pero las actividades que planificamos no siempre son las únicas, son medios, no fines. Y esto es otra de las cosas que uno va aprendiendo a partir de esta etapa. Y entonces la pregunta que en un momento dado me hice fue, ¿y qué es lo que tenemos que priorizar? Esto vale para todos los niveles. Y yo por lo menos me di cuenta que lo que tenía que priorizar, porque no porque estábamos en etapa de pandemia, sino porque realmente es difícil de todas maneras. ¿Qué priorizo? Y fíjense ustedes, el espíritu crítico, las respuestas alternativas. Tenemos que salir de esa escuela de respuesta única a la posibilidad de respuestas alternativas. Algunas serán mejores que otras, las analizaremos. El pensamiento divergente, en el sentido de que me interesa mucho más a veces hablar con alguien que no piensa igual que yo. Existen distintas propuestas, abrirse y elaborar estrategias cognitivas. Por otro lado, ¿qué priorizar? Aquellas propuestas lúdicas que motivan e incentivan en todos los niveles. Porque ¿qué es lo que incentiva? La curiosidad. Curiosidad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es? Tiene que ver con el hacer y hacerse preguntas. La base.
la semilla y el origen de qué? Del pensamiento científico. Al fin y al cabo, por favor, estamos frente a una pandemia y lo que nosotros estamos esperando es la vacuna. La vacuna. ¿Qué es la vacuna? Una respuesta a la pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Se entiende lo que quiero decir? Hasta ahora las vacunas que tenemos, lo que dan respuesta es cómo hacer para que no se muera la gente, pero todavía no encontramos la vacuna que responda a la pregunta, ¿cómo hacemos para anticipar, para impedir? ¿Se entiende lo que quiero decir? Todo lo que hace el pensamiento científico a veces depende, cuando uno habla del desarrollo de la humanidad, no se hizo en base a respuestas, en base a preguntas. ¿Se entiende? Y esto es curiosidad, base del pensamiento científico. Desafío, ¿a que no? ¿A que no? Esto se da en el juego, en todas las propuestas lúdicas, cuando vemos a un chico con bloques y lo vemos ahí de repente medio haciendo las cosas mecánicamente, inmediatamente nos metemos y le decimos, ¿a que no podés hacer un edificio de 10 pisos sin que se te caiga? ¿A que no? O sea, lo más importante de lo lúdico del juego es el desafío. ¿Qué priorizar? Desafío. Y como decía antes, inventiva y creatividad. Con preguntas, ¿y de qué otro modo? ¿Y de qué otro modo? Todo esto nos lo preguntamos para nosotros y para con los chicos. ¿Todavía me aguanta? No te escucho, no te escucho, no te escucho. Sí, aquí estamos muy atentas porque está muy, muy, muy interesante. ¿Se estoy volviendo locos? No, no hay problema, todavía te quedan 20 minutos. Todavía. Bueno, entonces sigo, ustedes me dejaron. ¿Qué otra cosa priorizar? Lo que podríamos llamar la dimensión socioafectiva, ético-ideológica, los vínculos, y algo muy importante que necesito que también se entienda, los sistemas de valores. Y acá viene algo importante que lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo, pero nosotros somos, especialmente los que estamos en nivel inicial, donde comienzan en su trayectoria escolar, algo que quizás suene raro. Los valores no se declaman, se actúan. Los chicos van a aprender mucho más los valores por lo que hacemos que por las palabras que podamos decir en el aire. Es importante la colaboración, pero no nos ven a nosotros colaborando. Y vivimos en este momento, siempre hemos vivido, pero ahora más que nunca, lo que podríamos denominar una sociedad del cuidado. Yo te cuido, vos me cuidás, nosotros nos cuidamos a nosotros y a los otros. Usamos un barbijo. Porque cuando hablamos de la vacuna, por ejemplo, cuando alguien dice, no me pongo, sí me pongo la vacuna, etcétera, etcétera, porque yo igual no me voy a contagiar. Perdón. Además de cuidarme, yo tengo que cuidar a los demás. ¿Se entiende? No estoy hablando de quién está a favor o no de la vacuna, lo estoy poniendo, por ejemplo, como un ejemplo. Por lo menos acá se habló bastante, también me imagino en Guatemala, donde ya no es solamente si me cuido a mí, sino que estamos hablando de algo denominado salud pública. ¿Está claro? Y entonces, todo esto, aunque les parezca mentira, tiene que ver con algo llamado construcción de la ciudadanía, que no empieza cuando uno está en la secundaria, empieza desde chicos. ¿Por qué? Porque se construye a partir de la pertenencia y la defensa de los derechos. Derecho a la comida, derecho a la educación, derecho a la salud. Quizás no lo llamaremos de manera que los chicos no entiendan, pero lo estamos poniendo en práctica con nuestras acciones de día a día. Y la otra pregunta, o el otro punto que me hice es, ¿qué significa entonces con todo esto ser docente en la actualidad? Y ser docente en la actualidad, les decía, es meterse a pedagogizar. No existe la palabra, no se preocupen, no la buscan en el diccionario, uno puede inventar palabras. Valorar las experiencias escolares y extraescolares. Y fundamentalmente, yo insisto en esto, el que más habló de todo lo que significa el valor de las experiencias y las vivencias fue Paulo Freire, que se cumplen ahora 100 años, y vamos a tener que quizás volverlo a leer. A veces no lo hemos leído suficientemente porque como estamos dentro de la escuela, bueno, pero ahora estamos dentro y fuera de la escuela. Entonces aprovechar todo esto y valorar las experiencias, poner el acento en estas ideas que para mí son ejes centrales,
de hoy, pero de siempre, colaboración, autonomía, toma de decisiones, interdisciplinaridad para poder resolver situaciones vitales, porque al fin y al cabo los saberes que adquirimos nos sirven para poder vivir fuera de la escuela, y no es una situación de matemáticas, es una situación de vida en la cual los saberes de matemática, de historia, de geografía nos sirven para resolver. O sea, la interdisciplinaridad está en la vida misma. No, se entiende lo que quiero decir, porque a veces esto de dividir por áreas disciplinares es cuestión de la escuela, la vida no está dividida en áreas disciplinares. Y por el otro lado, hablamos de los vínculos que vinculan, digo yo. Hoy se pone en el discurso, desde el año pasado, mucho el acento en la importancia de los vínculos. Hoy se destacan, se hacen visibles, pero el tema de la relación entre cómo aprendo y los vínculos existió siempre. Frases, a ver, yo les miro la cara a ustedes tres, ustedes me dicen si lo que yo voy a decir es solo de Argentina, pero aún en la secundaria, cuando estaba estudiando secundaria, se llama también así, ¿no es verdad? La escuela media, la de los adolescentes. Sí, aquí es el nivel medio, ciclo diversificado. Bueno, pero nos entendemos, el que viene después de la primaria. Sí, ciclo básico y ciclo diversificado. Ajá. Ok, hagamos, gracias, ayúdame para que no diga algo. Pero cuando yo estaba en la escuela secundaria, a veces uno decía, este profesor me tiene entre ojos. O otra cosa que uno decía, este profesor me hizo odiar la materia o me hizo amar tal materia. ¿De qué estábamos hablando? De los vínculos. Sí, está claro, un tipo llamado Chevalart hablaba del triángulo didáctico, que era docente, alumno y contenido, y cómo hay veces los vínculos que tenías con el docente te hacían odiar o amar un contenido. Esto sigue siendo, y lo importante es a tener en cuenta. Los vínculos de los cuales hablamos no son vínculos de amistad, no son vínculos de familia, no son vínculos de pareja, son vínculos pedagógicos o educativos, lo cual significa que los docentes no somos ni la mamá, ni el papá, ni el tío, ni el abuelo, pero tampoco somos el terapeuta. Somos los docentes y establecemos vínculos, por eso hablamos de esta idea de vínculos pedagógicos, vínculos educativos, en los cuales pongo el acento en esto de, uy, me fui, vuelvo, espere, no se asuste. Apreté el clic que no debía. A veces pasa esto. ¿O ustedes creen que solo pasa allá? Acá hacemos también todos estos líos. Y la otra de las cosas es los afectos que afectan, digo yo, los afectos. A mí me gusta jugar con las palabras, si no me muero de aburrimiento. Y si yo me aburro, ustedes se van a aburrir peor. Así que la mejor manera de ser un buen docente es disfrutarlo, divertirte, y entonces el resto va a estar con vos. Una de las cosas es prestar atención, mucha atención, chicos, a los aspectos socioafectivos. En este momento, post pandemia, en algunos casos, incluyen, aunque no se hablen, miedos, que no van a desaparecer automáticamente cuando esté completa la vuelta presencial a la escuela. Los miedos de que esa tormenta pandémica vuelva existen en todos. Entonces, los afectos que establecen esos vínculos, el principal ingrediente o componente es: me preocupo y me ocupo de vos y por vos. Me doy cuenta de que te importa. Yo valoro tu esfuerzo y compromiso. ¿Qué es lo que necesitan los docentes de sus directivos? Que lo escuchen, que los atiendan, que los entiendan y que los comprendan, aunque no estén de acuerdo. ¿Qué necesitan los alumnos de sus docentes? Que los escuchen, que los entiendan y que los comprendan, aunque no estén de acuerdo. ¿Qué necesitan las familias de la escuela? Que los escuchen, que los entiendan, que los comprendan, aunque no estén de acuerdo. Y a esto hay que prestar atención. Te comprendo, te escucho, te entiendo, igual no acuerdo. Y vamos a seguir hablando. Pero esto es la parte vincular afectiva, que para mí es sumamente importante, porque es a partir de ahí, del respeto y del cuidado por el otro, que podemos seguir hablando. Y por el otro lado, yo lo que planteaba era esto. Primero, los docentes enseñan, y un término que me gusta mucho, inventado totalmente, entreaprenden con otros.
¿Por qué? Porque vamos a tratar de hablar de un trabajo colaborativo. Yo hoy en día hablo de comunidades de práctica y reflexión, y ahí es salir solamente de yo me junto con el que está en el mismo nivel, en la misma escuela, con el mismo grupo de chicos, en el mismo área disciplinar, y me abro a otras experiencias, intercambio con otros. Yo acá administro un grupo en Facebook que tiene nada más que 97.000 participantes. Ese grupo se llama Educación Inicial Argentina. Hoy en día no es solo de educación, menos de inicial y para nada solo de Argentina. ¿Y qué sucede ahí? La gente pregunta y hay otros que le contestan. Mañana acá se celebra en Argentina, es el Día de la Madre. En las escuelas se decidió hace muchos años, teniendo en cuenta características de los distintos grupos y los distintos chicos, se festeja el Día de la Familia. No se festeja el Día de la Madre o el Día del Padre, es el Día de la Familia. Igual en casa celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre, pero en la escuela no lo legitiman. Entonces en algún momento algún docente, estoy hablando de Argentina, dice, ¿me pueden dar una idea para celebrar en la escuela el Día de la Madre? Entonces alguna argentina dice, le contesta a esta colega, ¡no! No se celebra más el Día de la Madre, sino el Día de la Familia. Entonces tengo que escribirle, querida colega, entendé que en este grupo, en esta comunidad de práctica y reflexión, no somos solamente gente de Argentina, somos de toda América Latina y de otros lugares donde existen distintos modos de enseñar, distintas concepciones, distintas maneras de organizar. O sea, fíjense que hasta a nosotros nos cuesta trabajo esto de salir del pequeño núcleo y entender que en entre aprender con otros formamos comunidades. Esto salió a flote mucho más con todo lo que tiene que ver con la pandemia, no se debe perder. Hemos aprendido mucho de la experiencia de otros colegas de otros niveles. Y entonces decimos, los educadores estamos entre la incertidumbre y la complejidad. ¿Qué quiere decir? Incertidumbre. Incertidumbre es lo no predecible, lo que no se puede garantizar. Nunca se pudo predecir todo, ni aunque planifiquen muy bien. Una planificación es una hipótesis, es una suposición, no es una garantía. Y la idea de complejidad no es que todo sea difícil, complejidad es que intervienen múltiples variables. O sea, el tema de la pandemia no atacó de la misma manera en distintos lugares porque dependía también de otras variables. Y por lo tanto tenemos que ver en qué medida todas estas variables intervienen en cada situación. Y entonces, redondeando de a poco, vamos a hablar del educador, del docente, del maestro y los otros. Y entonces, hoy más que nunca se necesitan docentes en estado de disponibilidad, que es una actitud, no una acción, dispuestos a escuchar, dispuestos a comprender. Cada día, cada momento, cada persona, cada docente puede presentarse con una cara diferente, con una necesidad, una demanda particular. Pero, y aclaro, muy importante, prestar atención no significa resolver todas las situaciones, ni garantizar éxitos utópicos. No podemos, y esto les pido que entiendan, porque si no, nos encontramos con una serie de demandas, y las familias no son docentes suplentes, son equipos. Hubo cambios en la dinámica familiar. Hay maneras de involucrar y que todos se interesen. Yo hoy en día digo, hay un término que me gusta mucho, que es que todos pueden ser tutores, esperen, pero tutores tomándolo desde otra idea de tutor. ¿Vieron cuando uno recibe, suponete, te regalan una flor, un clavel, y vos lo querés plantar, y el clavel se te empieza a bambolear así de esta manera, entonces tomás un palito de algún lado y se lo pones al lado. ¿Para qué? Se llama tutor ese palito. Ese palito se llama tutor, que lo que permite es que pueda crecer la planta. Entonces, a veces, las familias no son docentes suplentes, pero pueden ser tutores. ¿Se entiende en el sentido? La familia y cualquiera puede ser tutor, no reemplaza a los docentes, pero vamos a tener que aprender a trabajar en equipo. Y por el otro lado, lo primero que se le pide a un educador es su compromiso profesional. O sea, es una profesión con compromiso. ¿Por qué? Porque su postura ética se manifiesta tanto en sus actitudes como en sus acciones.
tiene esa capacidad de actuar ante todas estas demandas imprevisibles, donde lo que hacemos es decir, y bueno, probemos. O sea, no decimos renuncio. Al contrario, los educadores en esta etapa de excepcionalidad de pandemia a veces hemos dedicado más horas que lo habitual, más tiempo que lo habitual, más esfuerzo que lo habitual. ¿Por qué? Porque acá ya no era solamente una cuestión, aunque tenemos derechos que se reconozcan nuestros derechos laborales, pero ahí fue cuando más sentimos cuánta nuestra presencia era importante para ayudar a la educación de los chicos. Entonces, sin embargo, hay algo con lo cual sí me interesa dejar en claro, que es algo que se puede denominar, o que denomino el punto de lo imposible. Es un concepto teórico. El punto de lo imposible, que traducido bien al español sería hasta acá llegó mi amor. ¿Qué quiere decir? Intentamos y probamos, pero en un determinado momento digo, yo esto no lo puedo resolver. Yo no puedo resolver que todos los chicos tengan dispositivos o que todos tengan conectividad. Hasta acá llegó mi amor. Probar y ensayar no puede ni ahora ni nunca asegurar resultados. Es habilitar y valorar las propuestas, las opiniones, las sugerencias, las experiencias. Esto es un poquitito... Estoy bien con el tiempo, no me porté mal, ¿eh? La verdad que no. Ya solo 5 minutos, tú decides en qué momento pasas a la siguiente exposición. Vos me decís y yo después, a menos que me quieran preguntar algo o comentar algo, les leo el cierre y termino. No te preocupes, preguntas no he encontrado, la verdad, están muy interesadas. Les has dado respuesta justamente con mencionar sobre el grupo que manejas, ¿verdad? De educación inicial en Argentina, ¿verdad? Ahí es donde te conocí, ahí es donde he descargado muchos documentos que amablemente compartes, y pues aquí la verdad es que están ellas interesadísimas en lo que estás exponiendo. Si quieres continuar. Bueno, entonces si no hay preguntas o de parte de ustedes, lo que quieran, o comentarios, Wendy, Yaseña. Bien asombrada, de verdad, por excelente ponencia y compartir lo que es diferentes puntos de vista, ¿verdad? Nuestro contexto, la verdad nos identificamos mucho con Argentina, y gracias desde ya por esos aportes desde el país de Argentina. Un fuerte abrazo a la distancia. Muy bien. Saludos. Les cuento, les voy a leer algo. Y la pregunta es, ¿por qué les voy a leer algo? Les cuento por qué. Toda la vida he leído algo siempre, porque si queremos que nuestros chicos lean, tenemos que leer nosotros. Y dije leer. Leer se lee de un libro, de un papel, de una computadora, de un celular. Y cuando me preguntan, ¿cómo selecciono cuando leo algo? La respuesta es lo que a vos te agrade, porque lo que a vos te agrade es lo que transmitís a los chicos. Entonces hoy, para no ser ni tan mala ni nada por el estilo, voy a ser sencillita y les voy a leer un pequeño deseo. Deseo. Te deseo tiempo. No te deseo ningún regalo. Solo te deseo lo que la mayoría no tiene. Te deseo tiempo para que te diviertas y te rías. Si lo usás bien, podés obtener algo de él. Te deseo tiempo para tu acción y tu pensamiento, y no solo para ti mismo, sino también para compartir con los demás. Te deseo tiempo, no para apresurarte y correr, sino tiempo para ser feliz. Te deseo tiempo, no solo para gastarlo. Te deseo tiempo para que te quedes, tiempo para sorprenderte y tiempo para confiar. Y no solo para mirarlo en el reloj. Te deseo tiempo para contar las estrellas y tiempo para crecer, para madurar. Te deseo tiempo para volver a tener esperanzas y amar. Ya no tiene sentido posponer. Te deseo tiempo para encontrarte a ti mismo, para vivir día a día y cada hora como un regalo. Te deseo tiempo también para perdonar.
Deseo que tengas tiempo para la vida. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas y todos. Y nos estamos viendo cuando ustedes quieran. Un abrazo virtual, Ruth. Muchas gracias por tus buenos deseos. La verdad que todo esto nos llena, nos nutre, nos inspira y nos impulsa. Que todo lo que nos has compartido, que nos hayas dejado con esa inquietud de irte a buscar y de seguir aprendiendo y formando criterio, que es lo más importante, ¿verdad? Grupos hay un montón, materiales pues vamos a encontrar de diferente tipo y estilo, pero lo importante es que el tiempo que podamos dedicar en nuestra formación, en la selección de actividades y en la observación hacia todo el desarrollo que se está dando en los niños para poder entender y poder detectar ese cómo aprenden y ese cómo enseño para que de verdad se logren esos aprendizajes. Muchísimas gracias, Ruth, la verdad. Ustedes por la convocatoria y que tengan un muy buen fin de semana y que sigan con este encuentro tan maravilloso. Gracias a todos, me despido. Hasta luego. Hasta luego, Ruth. Feliz Día de las Madres. Gracias. Hasta luego.